Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la corrección de la PEC, de la segunda PEC del curso 22-23 de la materia de diseños de investigación y análisis de datos. Vamos a empezar con la presentación. Vale, lo primero, evidentemente, siempre que se hace una prueba es enterarse bien de cuál es la situación sobre la cual nos van a plantear las diferentes preguntas. La situación es bastante sencilla, incluso en el encabezado del enunciado viene clarísimamente determinado porque viene muchas de las cosas incluso en negritas cuál es el tipo de diseño en el cual nos encontramos. Si leéis, lo que te dice es que se ha llevado a cabo un estudio con roedores de dos especies, de dos cepas que llaman, en concreto la Wistar y la Long Evans, y se estudia cómo afecta las diferentes dosis de etanol a la velocidad que tienen las ratas y también la dosis que se le aplica. Eso es lo que fundamentalmente, cuando hayáis leído el enunciado, si no lo habéis leído, lo leéis despacio y veréis que esas son las diferentes, ese sería el encabezado del problema. El tipo de cepa, te lo pone aquí clarísimamente, como veis, el tipo de cepa sería la primera variable independiente, el primer factor, que tiene dos niveles, dos especies, que son la Wistar y la Long Evans, y la segunda variable independiente, que también te lo dice claramente, variable independiente sería la dosis de etanol que se le suministra a los roedores y que tiene, como veis, 5 niveles. El primer nivel sería no darle nada, lo que también se conoce en este contexto como una dosis de control. Segundo nivel sería darle una unidad, 1,5, 2 y 2,5 gramos por kilo. Esas son las unidades. Y lo que te dice aquí, si sigues leyendo, es que hay 5 ratas en cada celda del diseño, como podéis observar aquí, en cada celda del diseño hay 5 ratas y después miramos abajo también lo veremos. E incluso te dice que también que a cada rata se le suministró un solo nivel de la dosis, es decir, que no hago pasar a todos los sujetos por todas las situaciones experimentales, por lo tanto sería un diseño, como ahora después vamos a contar, y de muestras independientes. Es un diseño intersujeto. Recordad que es intrasujetos cuando a todos los sujetos les hago pasar por todas las situaciones experimentales, que no es el caso. Y en el último párrafo, pues lo que te dice es qué es lo que espera el investigador. Pues el investigador lo que espera es que a mayor dosis de etanol suministrada se produjera una mayor desinhibición, es decir, mayores velocidades en las ratas en los dos tipos de cepas, en los dos tipos de ratas. Con lo cual, incluso, ya me están diciendo, porque en la parte final del problema lo que me tendré que plantear es ver si hay o no correlación positiva, ¿vale? Cuanto mayor sea la variable independiente, que mayor sea la variable dependiente entre la velocidad y el tipo de cepa y también entre la velocidad y la dosis. Pues prácticamente acabamos de decir la mayoría de las preguntas a las cuales me voy a tener que enfrentar. Vale. Lo primero es, en la primera parte del problema, donde me tengo que enfrentar a una nova porque hay dos factores, por las preguntas de siempre, para identificar el problema en el cual me hallo. ¿Cuántas variables independientes, factores, hay? ¿Cuántos niveles tienen cada uno de esos factores? ¿Y cuál es la variable dependiente? La segunda pregunta es si el diseño es intersujetos, es decir, de muestras independientes, o intrasujetos, de muestras relacionadas o repetidas. Si el diseño es de efectos fijos o de efectos aleatorios. Y por último, si el diseño es equilibrado o no equilibrado. Muchas de las respuestas ya las he anticipado antes. En cuanto a las variables independientes o factores, ya hemos dicho que hay dos, que son el primero el tipo de cepa, que tiene dos niveles, Wistar y Lord Evans, y el segundo sería la dosis, que tiene 5 niveles, 0,0, es decir, nada, también llamado grupo de control, 1, 1,5, 2 y 2,5. Y la variable dependiente, sobre la cual supuestamente influyen, sería la velocidad de las ratas. Se trata de un diseño intersujeto porque las muestras son independientes por el argumento que me dice aquí, ¿vale? A cada rata se le suministró un solo nivel de la dosis y se evaluó su ejecución en el test. ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? Pues también está claro que son efectos fijos. Los niveles, fijaros que están perfectamente determinados. Por ejemplo, en el tipo de rata, no cojo una rata al azar de una bolsa en la cual tendría, yo qué sé, pues 27 ratas de especies diferentes. No. El nivel correspondiente al tipo de cepa está perfectamente determinado, con sus características correspondientes a cada una de las razas, y lo mismo en relación con las dosis que yo suministro de etanol. No suministro una dosis al azar, sino que los niveles que yo suministro están perfectamente determinados, efectos fijos. Y en cuanto a si el diseño es equilibrado o no equilibrado, pues fijaros que aquí lo veo que es equilibrado. En todas las situaciones o posiciones experimentales, en todas ellas hay 5 sujetos, también me lo dice aquí. Hay 5 ratas en cada celda del diseño. Por lo tanto, tendría ya claro que estamos en la primera parte del problema
en un diseño de dos factores con muestras independientes. Vale. Tendría claro que en este caso, para ver si ambos factores son o no, eh, están o no relacionados con la variable dependiente, tendría que llevar a cabo pues, un análisis de la varianza para ver si los dos factores son o no significativos, es decir, para ver si el tipo de raza y la dosis que yo suministro influye o no en la velocidad, pues tendría que llevar a cabo, como bien sabéis, siempre que tengo más de dos factores, más de dos variables independientes, pues una ANOVA. Si me voy a la página de mi formulario, veré que me tengo que ubicar en las páginas 14 y 15 y para calcular el estadístico del contraste, pues este sería el procedimiento, porque estaríamos con muestras independientes y con dos o más factores, en concreto con dos factores. Vale. Una vez que ya tengo perfectamente ubicado la parte correspondiente al análisis de la varianza, pues la primera pregunta es ¿de qué tipo de diseño se trata? Pues me preguntan, las diferentes opciones son factorial 2 por 5 intrasujetos, factorial 5 por 2 intersujetos y de un factor de medidas repetidas. Automáticamente la C queda descartada porque ya hemos dicho que hay dos factores, dos variables independientes. Y tener cuidado porque es fácil caer y responder que es la A, porque uno piensa que el tipo de cepa, que es el primer factor, tiene dos niveles y que el segundo factor, la dosis, tiene cinco niveles, con lo cual es fácil caer y decir que es un diseño 2 por 5. Pero como el último día os expliqué ya en relación con otra prueba de un examen de 2019, para ahora, a la hora de definir cómo es el diseño, tengo que considerar que en el mundo de las matrices, para ver cuál es la dimensión de una matriz, se empieza en primer lugar contando las filas y después contando las columnas. Dado que en las columnas yo coloco las correspondientes al primer nivel, a sub 1 y a sub 2 podríamos llamar, y en las filas pongo los niveles correspondientes al segundo factor, que en este caso sería B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 hasta B sub 5, pues a la hora de cuantificar el tamaño de la matriz tendría que multiplicar no A por B, tendría que multiplicar B por A. Otra manera de no meter la pata es lo que antes dijimos, es un diseño intersujetos. Por lo tanto, al no ser un diseño intrasujetos, la A quedaría descartada. Vale, voy a justificar un poco más detalladamente lo que os dije de la dimensión de la matriz. Entonces, bueno, lo que aquí tengo es la matriz de datos, que digamos que es lo primero que yo tendría que recoger, que es simplemente, bueno, pues aquí me dieron los datos. Esa sería la matriz de datos correspondientes al diseño en el cual yo me encuentro, ¿vale? Con las sumas correspondientes, ¿vale? Como veis. Y una vez que ya tengo la matriz de datos, pues lo que yo haría pasar es a la matriz AB. En la matriz AB, bueno, pues ya sabéis cómo se confecciona. Por ejemplo, este 22,6 se corresponde con la suma de los elementos correspondientes a la primera situación experimental, a esta primera columna. Es decir, la suma correspondiente a las ratas de la primera cepa y a las que le he dado la primera dosis. En realidad la primera dosis es no darle nada, que sería el grupo de control. Estos serían los valores correspondientes y ese sería el elemento este que aparece aquí, el A sub 1, B sub 1, el 22,6. Este elemento que aparece aquí, por ejemplo, que sería el B sub 1 A sub 2, pues sería el B sub 1 A sub 2, este 20,1 que aparece aquí, ¿vale? El A sub 2, B sub 1, ¿lo veis? A sub 2, B sub 1. Y es esta matriz que tengo aquí en amarillo la que me determina la dimensión del diseño. Como veis, es un diseño que tiene 5 filas y 2 columnas. Es un diseño, por consiguiente, 5 por 2. Tened cuidado, ¿eh? No es 2 por 5. Vale. Con las aclaraciones que hemos hecho, por tanto, la primera respuesta, pues la correcta sería es un diseño factorial 5 por 2. 5 filas, como veis, y 2 columnas. Y sobre todo, lo que me tiene que llevar a no confundirme en este caso es que es un diseño intersujetos, porque las muestras son independientes. La segunda pregunta que me plantean es cuánto vale la media cuadrática del error o residual. Pues evidentemente, para poder responder, lo que tengo que hacer es construir la tabla ANOVA. Tengo que hacer la tabla ANOVA, en el caso que ya dijimos, página 14, de dos factores con muestras independientes. Para construir la ANOVA, la primera parte, si miráis en la página 14, es cogerse la matriz de datos, que ya me la dieron. En esa matriz de datos, coger la parte que yo he puesto aquí en amarillo, que serían las sumas. Posteriormente, confeccionar la matriz AB a partir de esas sumas y calcular las sumas tanto de las filas como de las columnas, pues este 42,7 está claro que sumar este 22,6 con este 20,1 y análogamente por columnas. Y este 352,1 lo puedo obtener tanto
sumando estos dos elementos como estos 4 de aquí arriba, ¿vale? Bien, esos 5 de ahí arriba, perdón. Lo siguiente es calcular las razones básicas. Aquí aparece la definición de las razones básicas, cómo se calculan, y tengo que tener claro cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la N. Recordar que la A vale 2 porque el primer factor, el tipo de cepa, tenía 2 niveles, había 2 tipos de ratas. Mientras que la B vale 5 porque la dosis tenía 5 niveles. Y la N vale 5 porque la N lo que me indica es el número de sujetos que hay en cada situación experimental. Como veis, 5. Todos ellos hay 5. Una vez que tengo eso claro, pues tengo que calcular todos los valores correspondientes a todas las razones básicas que ahí aparecen. He calculado la A, la B, A por B, la Y y la T, según la fórmula que aparece en la página 14. El más rollo de calcular es este, el Y, porque para calcular el Y tengo que calcular todos estos elementos, todos los elementos que me dieron, al cuadrado, ¿vale? Hay que echar ahí un rato. Yo lo eché, lo cogí, a ver, yo utilicé Excel, es la manera más rápida, o la calculadora, evidentemente no a mano. Bien, una vez que ya tengo las razones básicas, el siguiente paso es calcular las sumas de cuadrados. Aquí aparece dentro del formulario el procedimiento para calcular cada una de ellas, y esto es lo que a mí me quedó al calcular todas las sumas de cuadrados. Y por último, construyo la tabla ANOVA. Esta sería la tabla ANOVA en la página 14, y esta sería la tabla ANOVA con los resultados correspondientes a este problema. Una vez que ya tengo la tabla ANOVA construida, pues aquí tengo ya el valor del estadístico del contraste para los 3 contrastes, porque siempre que estoy con muestras independientes, tengo que llevar a cabo tres contrastes. El primero es para evaluar si el primer factor, es decir, si el tipo de rata es significativo o no, ese sería el primer contraste. El segundo es para evaluar si la dosis es significativa o no. El tercero es para evaluar si hay interacción o no entre los dos factores, es decir, si el tipo de rata influye en la dosis o si la dosis influye en el tipo de ratas, ¿vale? Eso sería lo que tengo que tener claro. Por eso obtengo en esta situación 3 valores correspondientes, 3 estadísticos de contraste. Una vez que tengo la tabla ANOVA, pues puedo ya responder a la primera de las preguntas que me plantean en el número 2, que era cuánto era la media cuadrática del error o residual. Pues la media cuadrática del error, pues evidentemente a mí me ha salido 9,46, pues por cuestiones de redondeos. La respuesta que más se corresponde pues es la C, 9,45 sería la respuesta correcta. La tercera pregunta, lo que me pregunta es, para la redundancia, si de todas las fuentes de variación, que ya hemos dicho antes que son 3, cuáles de ellas han resultado significativas tomando un nivel de confianza del 95% o un nivel de significación alfa igual a 0,05. Bueno, pues lo que tengo que hacer en este caso es añadir cuál es el valor crítico correspondiente en cada uno de los 3 contrastes. Ya dijimos antes que tenía que calcular 3 contrastes. En relación con el primero, para calcular el valor crítico, tengo que calcular el valor correspondiente a una F de Snedeker-Fisher con el nivel de confianza correspondiente, que recordar que era de 0,95, y los grados de libertad en el caso del factor tipo de rata, en el caso de A, como veis, los grados de libertad serían 1 y 40. 1 en el numerador, 40 en el denominador. El problema con el cual me encuentro es que si yo me voy a mi formulario, ¿vale? No hay 1,40. Los dos que más se acercan son el 1,30 que se queda corto y el 1,60 que se queda por encima. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Pues acotar el valor crítico. Si yo miro en mi formulario cogiendo la F de Snedeker con un grado de libertad en el numerador y 30 en el denominador, pues el valor correspondiente al valor crítico 1, podríamos llamarle, sería 4,171. Si me voy ahora y me paso y cojo la F1,60, pues el valor correspondiente que yo he llamado B sería 4,001. Evidentemente, con en mi caso la F estaría entre estas dos, sobra decir que el valor crítico, el que yo estoy buscando, estaría entre estos dos valores. Por lo tanto, el valor crítico estaría entre 4,001 y entre 4,171. Y yo ya podría compararlo con el estadístico del contraste. Fijaros que en el primer caso, aunque me voy a anticipar a lo que después diré, como el estadístico del contraste es mayor claramente que el valor crítico, que está claro que va a ser 4, algo, pues en este caso sí que es significativo. Es decir, que el tipo de rata determina valores diferentes en la velocidad. El
tipo de rata es significativo en relación con la velocidad que éstas tienen. Vale. De igual forma hago con la dosis y con la interacción. Fijaros que en este caso en los dos me valdría el mismo valor crítico, porque en ambos casos la F que tendría que utilizar es una F con 4 grados de libertad en el numerador y 40 en el denominador. De igual forma, si me voy a la F430, en este caso el valor crítico primero podríamos llamarle, o A que yo he llamado sería 2.690, y en la F460 sería 2.525, con lo cual el valor crítico estaría entre 2.525 y 2.690. En ambos casos, el valor que he obtenido del estadístico del contraste, como veis, es mayor, por lo tanto caería en la zona pequeñita, en la zona con la cual hay evidencia, es significativo, también podemos decir, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. O lo que es lo mismo, trasladada al modelo ANOVA, la dosis también es significativa, es decir, que influye la dosis que yo doy en la velocidad media de las ratas y, ojo, también la interacción, es decir, que hay interacción significativa entre el tipo de ratas y la dosis que yo suministro. Vale. Esto en esta diapositiva pues aparece lo que acabo de decir. Los tres serían significativos y la respuesta correcta sería pues todas las fuentes de variación, en el caso de un diseño con varios factores son cada uno de los dos factores y la interacción, pues en este caso todas las fuentes han resultado significativas. La cuarta pregunta es, me dice que si la hipótesis nula para el factor principal cepa fuese cierta, la probabilidad de obtener una F como la obtenida en la tabla ANOVA superior sería, ¿cuál sería? ¿Más pequeña que 0,001, 0,05 o 0,01? Bueno, pues hombre, si la hipótesis nula fuese cierta, fijaros que la F que yo he obtenido es de 36,34. Entonces, si fuese cierta la hipótesis nula, es decir, no hay evidencia para que yo rechazase la hipótesis alternativa, es porque esta F me cae fuera de la zona de aceptación, es decir, fuera de la zona gorda. ¿Qué es lo que yo tengo que deducir? Pues cuánto valdría el nivel crítico, cuánto valdría la P. Pero fíjate que para calcular lo que vale la P en este caso, si yo me voy a la F140 y me voy dentro de los niveles de confianza o de los niveles de probabilidad al más grande, al último que viene en la última página, porque ya no hay más, pues vería que el valor crítico, cogiendo igual que antes la F130 y la F160 correspondiente a ese nivel de confianza, pues el valor crítico estaría entre estos valores. Y en este caso, la P correspondiente valdría 0,01. Si el 99% de probabilidad está hasta ese valor, el 1% restante por encima. Sobra decir que evidentemente en este caso, para el valor 36,34, que estaría incluso más lejos, no lo he dibujado a escala, se me saldría de la pantalla el 36,34. Fijaros que si hasta aquí es 7, estaría como 5 veces hacia allá. Y está claro que la P, en relación con el 0,01, pues sería más pequeña. ¿Vale? Sería bastante más pequeña, mucho más pequeña, ¿no? Por lo tanto, por descarte, voy a ver cuál es la respuesta. ¿Sería la P 0,05? Pues ni de risa. Si veo aquí que la P es más pequeña que 0,01, más pequeña que 1, no nos liemos con los decimales, pues evidentemente es imposible que valga 5, ¿no? ¿Sería mayor que 0,01? No, aquí veo evidentemente que es más pequeña. Por lo tanto, por descarte veo que la respuesta correcta es la P es un valor muy pequeño, pues imposible que sea ni la B ni la C. Quinta pregunta, pues es una pregunta teórica. ¿Qué es lo que me permiten concluir los resultados? Pues hombre, lo que me permiten concluir los resultados es algo típico de la ANOVA, y es que la puntuación de cada individuo, la puntuación de cada rata, ¿vale? La velocidad de cada rata, porque en este caso la puntuación es la velocidad, eso siempre ocurre con la ANOVA, va a ser igual o va a depender de la media total, de la media T mayúscula, de la media total de toda la población de ratas, más un elemento o un factor, en este contexto lo que habría que decir, que depende de la especie, más otro factor que va a depender de la dosis que yo le haya suministrado, más otro factor que va a depender a la vez del tipo de rata y de la dosis, es decir, de la interacción, más otro elemento que es lo que se considera, lo que se define como el error, y que es una característica propia de cada uno de los individuos. Estos cuatro elementos, ¿vale? Estos cuatro elementos
descontando la media total, que evidentemente influye en todos los individuos, se corresponde con las diferentes fuentes de variación que aquí veis, ¿vale? Este último valor, que es lo que se considera el error, pues es algo intrínseco que depende de cada rata. Con independencia de la especie y con independencia de la dosis que yo le dé, pues hay circunstancias intrínsecas en cada individuo. Si está enfermo, si no está enfermo, en fin. Que es lo que se considera, que en este caso, como el error. Factores que no tienen explicación ni desde la perspectiva del tipo de rata, ni de la dosis, ni de la interacción. Sería la respuesta correcta, la C. La sexta pregunta lo que me dicen es que respecto de las siguientes gráficas, ¿cuál de las alternativas es la correcta? Bueno, uno se queda ahí un poco despistado diciendo, madre mía, ¿qué veo yo aquí o cómo tengo que mirar esto? Pero no es tan complicado. Siempre que nos pongan una tabla de estas, tengo que acudir a la matriz AB. La matriz es a recordar que construí al principio y tengo que fijarme con los elementos que están aquí en amarillo. Estos elementos que están aquí en amarillo son los que supuestamente deberían o no corresponderse con los que están aquí. Fijaros que lo primero que aparece en la figura 1, aquí lo que aparece son los elementos correspondientes a la dosis. Si yo veo en los elementos correspondientes a la dosis y me fijo en la log Evans, que es esta que va por aquí debajo, ¿lo veis? Veo que prácticamente no hay diferencias entre ellos. ¿Vale? Eso sería para el correspondientes a la log Evans, que serían esta de aquí, esta columna. Lo veis que efectivamente ocurre eso. El primer valor es un poquito más pequeño que el segundo, cosa que veo que ocurre aquí. El segundo y el tercero son prácticamente iguales, cosa que veo aquí. El siguiente sube un poquito, cosa que veo aquí, y el tercero baja. Por lo tanto, en la parte correspondiente a la log Evans veo que se corresponde. ¿Se corresponde también con la otra especie, con la otra columna? Pues veo que sí. Fijaros que aquí del 22,6 salta al 43,6, sube bastante, después baja un poquito al 41,7, pega otro salto hasta el 63,7 y pega otro salto hasta el 70,4. Por lo tanto, esta representación veo que sí que se corresponde con esta matriz de datos. Vamos a ver ahora la figura 2, porque en la figura 2 lo que he hecho es representar lo mismo, pero al revés. Es decir, en lo que tengo aquí ahora es para cada especie de rata y lo que tengo aquí representado es la dosis. Entonces, si yo veo aquí ahora para la primera especie de rata, la A sub 1, fijaros que los valores correspondientes de la dosis para la rata Wistar pues serían 22,6, 43,6, perdón, los datos correspondientes para la primera los tengo que mirar ahora al revés. Y fijaros que aquí en la log Evans, ¿lo veis? Prácticamente todos los datos están juntos. ¿Lo veis? Están todos juntos. 20,1, 22,7, 22,6, 23,6, 21,5. Prácticamente todos están juntos. Por eso los veo aquí, todos apegotonados. Mientras que en relación con la otra especie, con la Wistar, con el primer nivel del factor, sí que hay diferencias. De 22,6 salta a 43,6 y a 41,7, que serían estos dos que están muy pegaditos, y luego sube hacia arriba al 63 y al 70 respectivamente. Por lo tanto, esta representación veo que también se corresponde con ese modelo. ¿Vale? A ver, yo aparte de verlo así, pues lo que hice también es representar estos valores pues con Excel o directamente a mano. Esta sería la representación que a mí me salía con Excel y esta es la representación de los dos. Cogiendo en primer lugar aquí, en el eje de las X podríamos decir el primer nivel y después cogiendo el segundo nivel. Y la representación, como veis, se parece a las dos. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Pues que ambas figuras describen los datos del experimento. ¿Vale? Bien. La pregunta 7 lo que me dice es que el estadístico de contraste para evaluar el efecto simple del factor A en el nivel 5 del factor B vale aproximadamente. Bueno, siempre que tengo una ANOVA de dos factores compuestos y dependientes, ya sabéis que cuando interacción, es significativa, tengo que llevar a cabo lo que se llama el análisis de la interacción por efectos simples. Página 15. Si la interacción no fuese significativa, no tiene sentido hacer esto. No se lleva a cabo esta interacción por efectos simples. Y la interacción por efectos simples, pues lo que hago es lo que hay. Es decir, voy a ver cómo afecta el factor A un determinado nivel del otro factor. Cómo afecta el factor B a otro nivel del otro factor. Eso es fundamentalmente lo que voy a hacer.
En concreto, en la pregunta que me piden es cómo afecta el factor A en el nivel 5 de la dosis. Y tengo que tener claro que esta fila es en la que me tengo que fijar. Si me dicen en el nivel 5 del factor B, pues me tengo que poner aquí en esta fila. Es decir, que los datos con los cuales voy a jugar son 70,4, 21,5, 91,9. Con esos datos tengo que jugar para calcular el valor del estadístico de este contraste, ¿vale? Para ver el efecto del factor A dentro del nivel 5 del factor B para ver si es o no significativo. Bueno, esto está sacado del formulario que viene en la página 15 y siguiendo ese formulario de la página 5, de la página 15, pues para calcular lo que vale la suma cuadrática de A en B sub 5, sería en este caso, pues tengo que calcular, como os decía y os digo, siguiendo ese formulario, 70,4 elevado al cuadrado, fíjate que cada valor lo tengo que elevar al cuadrado, más 21,5 elevado al cuadrado, todo ello dividido entre la n, recordar que valía 5, menos el total de esa fila, 91,9 en este caso, elevado al cuadrado también, cuida con eso, entre la A, número de niveles del factor A, que eran 2, por la n, que vale 5. Si hacéis la cuenta, eso sale 239,121. En cuanto a la suma de cuadrados correspondiente al error, pues lo que hago es rescatarlo de la tabla que ya tenía antes construida, de la tabla nova. El valor este lo he rescatado de la tabla nova, tanto él como los grados de libertad. Y en este caso, los grados de libertad de A en B sub 5, fijaros que te pone aquí que es A menos 1, sería por tanto 1. En ambos casos, para calcular la media cuadrática, no tengo más que dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y por último, para calcular la f, divido la media cuadrática de A en B sub 5 entre la media cuadrática del error. Es decir, dividiría el 239,121 entre 9,46. Y eso me queda, si hacéis la cuenta, 25,28. Por consiguiente, la respuesta es que el estadístico del contraste para evaluar el efecto simple del factor A, es decir, el tipo de rata en el nivel 5 del factor B, es decir, a aquellas ratas a las cuales le suministro 2,5 unidades de dosis, pues valdría 25,28. Muy bien. Me dice ahora en el 8 que el investigador ha vuelto a analizar los datos con una nova, pero solamente ha introducido los datos de la cepa Wistar. Y luego me dice pues una serie de cuestiones, lo que ha obtenido, patatín, patatán, y me hacen una pregunta. Y es que, ¿cuánto valdría el valor del estadístico de SFE que tendría que utilizar tomando un nivel de confianza del 95%? Entonces, siempre que pongáis el estadístico de SFE, si os vais a la página 12, veréis que estoy con la ANOVA de un factor. ¿Por qué un factor? Es la pregunta. Pues hombre, es evidente. Si yo estoy jugando solamente con un tipo de ratas, automáticamente el tipo de ratas deja de ser una variable. Todas tienen el mismo valor. Por consiguiente, reduzco mi problema a un único factor, que sería el tipo de dosis. Con lo cual, cambiamos de planteamiento. Estaríamos ahora ante un ANOVA de un único factor con muestras independientes. Automáticamente pego el salto y me voy a la página 12. Bueno, esto es lo que viene aquí. Al elegir solo los datos de la cepa Wistar, el único factor pasa a ser la dosis por el motivo que hemos explicado, porque todas las ratas ya son de la misma especie, por lo tanto la especie deja de ser una variable. Pasaríamos a una nova de un factor que es la dosis con 5 niveles y las muestras son independientes. Y fijaros que me preguntan cuánto vale el coeficiente de Sheffield. Por consiguiente, no es necesario que me construya la tabla nova. Sí, si me preguntasen otra cosa. Voy a ver que con los datos que me dan no es necesario calcularse toda la tabla nova, sino que lo único que voy a hacer es calcular cuánto valdría el coeficiente de SFE, que es el que me permite llevar a cabo las comparaciones múltiples, es decir, ver si hay diferencia entre la media de B sub 1 y B sub 2, o entre la media de B sub 1 y B sub 3, B sub 2, B sub 5, es decir, entre las medias de los diferentes niveles cogidos por parejas, o cogiendo por agrupamientos, en fin, ahora después seguiremos. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Pues hombre, de la tabla correspondiente a la ANOVA, yo relleno la parte que conozco. Por ejemplo, los grados de libertad, pues evidentemente serían A-1. No olvidéis que ya el único nivel tiene, el único factor, perdón, tiene 5 niveles. Por lo tanto, A-1 valdría 4.
Bien, n menos a, por recordar que evidentemente ahora, ¿cuántos sujetos son los que yo tendría? Pues fijaros, aquí los he puesto. Tengo, en total, si contáis, hay 1, 2, 3, 4 y 5 en cada uno de los niveles, como quiera que tengo 5 niveles, pues en total tendría 25 sujetos, 25 ratas. Por lo tanto, la n mayúscula valdría 25. Si a n mayúscula 25 le resto 5, pues me queda este 20. Por lo tanto, el total sería 24. La media cuadrática del error, que en este caso, cuando tengo un único factor, el error, la fuente de variación, es la que se da dentro de cada grupo, eso sería el error, pues valdría en este caso 11.433. Eso me lo dicen aquí. La media cuadrática del error vale 11.433. Y para calcular lo que vale el coeficiente de SF, tendría que calcular la F, pero tened cuidado que la F, como ya os he dicho otras veces, no es la F correspondiente al estadístico del contraste, no, es la F correspondiente al valor crítico, es decir, es la F correspondiente al nivel de confianza que me digan, que en este caso es, ahí lo veis, del 95%, y los grados de libertad, que serían en este caso 4 y 20. Si yo me voy a una F de Nedecorp 4,20 grados de libertad con un nivel de confianza de 0,95, veréis que el valor crítico correspondiente, que es el de la F que me piden, es 2,866. Cuidado, ¿eh? La F no es la F correspondiente al el valor que se obtiene en el estadístico de contraste con la NOVA. No, es el valor correspondiente al valor crítico. La media cuadrática intra, que vale 11.433, y lo único que me quedan por determinar es cuánto vale en cada caso el sumatorio de los c sub i cuadrados entre n sub i. Tengo que tener claro que en todos los casos n sub i vale 5, porque la n sub i lo que indica es el número de individuos que hay en cada uno de los niveles. En el primer nivel, n sub 1, hay 5 individuos, en el segundo, n sub 2 también hay 5, es decir, todos los n sub i valdrían 5. Y los C sub is, para deducir lo que valen, va a depender de la comparación que yo vaya a llevar a cabo. Me explico. Si yo fuese a comparar si es significativa o no la diferencia entre el primer grupo y el segundo, la hipótesis alternativa, lo que yo quiero demostrar es que la media del primer grupo es distinta que la del segundo. La hipótesis nula sería que las dos medias son iguales. Llevándomelo todo a la izquierda, porque siempre que hago una diferencia de media me debo llevar todo a la izquierda, pues lo que me quedaría es que mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0 o mu sub 1 menos mu sub 2 distinto de 0. Y automáticamente ya tengo los C sub is. C sub 1 es el número que vear delante de mu sub 1, que sería 1. C sub 2 es el número que vear delante de mu sub 2, que sería menos 1. C sub 3 es 0, no aparece mu sub 3 como veis. C sub 4 también es 0 y C sub 5 también es 0. Si hicieseis la cuenta de cada valor al cuadrado entre n sub i, me quedaría 1 elevado al cuadrado, que es 1, dividido entre 5, más menos 1 elevado al cuadrado, cuidado que también es 1, porque menos por menos es más, menos 1 por menos 1 también sería 1. Por lo tanto, me quedaría un quinto más un quinto, que son 2 quintos, 0,4. ¿Qué ocurriría si la comparación fuese no entre el primer grupo y el segundo, sino entre el primero y el tercero? Pues que evidentemente los C sub is no serían los mismos, pero sí al hacer las cuentas, me saldría el mismo valor del sumatorio. Por lo tanto, automáticamente veo que en todas las comparaciones que yo pudiese hacer por parejas, el sumatorio de c sub i cuadrado entre n sub i en todos los casos valdría 0,4. Y ya estoy en la situación, porque tengo todos los ingredientes, de calcular el coeficiente de Shefe, que es el que me permite llevar a cabo las comparaciones múltiples. Sustituyendo todos los valores y haciendo la cuenta, queda un valor de 7,24. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Pues evidentemente aquí he puesto la C, ¿vale? Me voy a dar cuenta, es la B. Esto está mal. Lo voy a corregir. Vamos a ver, escape. Vamos a corregirlo porque la respuesta correcta, como veis, sería la B, no la C. Hay que tener cuidado. Vale, seguimos entonces. Vale, escape, presentación con diapositiva. Bueno, ya tendría que ir más rápido. Vamos rápido. Íbamos yo creo que íbamos por las 7. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Disculpar. Sí, esta ya la hemos pasado. Esta creo que es la que no, esta ya la habíamos hecho.
Estábamos en la 8. En la 8 era. Sí, efectivamente. ¿Vale? Ahí estábamos. Era lo que llevaba mal porque aquí tenía una C y evidentemente la respuesta correcta es la B. Bien, seguimos avanzando. Me preguntan ahora en la 9. A continuación, el investigador ha vuelto a analizar los datos con una nueva, pero ahora, a diferencia del caso anterior, introduce solo los datos de la cepa Long-Evans, es decir, de la otra cepa. Y lo que me pregunta es si las comparaciones a posteriori en este grupo entre niveles adyacentes del factor dosis, me dice opciones. No es necesario que sean verificadas, ya que los intervalos de confianza indican que no difieren entre sí. B. Utilizarán el mismo valor del coeficiente de Schoeffel que en la pregunta anterior, es evidentemente que no va a ser verdad. Y C. Mostrarán que todas las diferencias son significativas tomando un alfa de 0,05. Pues hombre, yo por reducción al absurdo veo que la respuesta correcta va a ser la A. ¿Por qué? Pues vamos a justificarla. Fijaros que si cojo los datos correspondientes a la cepa Long-Evans, que aquí los tengo, fijaros que prácticamente no hay diferencias significativas, lo veis, están todos juntos, ¿no? Fijaros que cuando tengo la Long-Evans, esto que aparece aquí precisamente son los intervalos de confianza, este simbolito que aparece aquí, veo que no hay diferencias entre ellas. Por consiguiente, la respuesta correcta, evidentemente para mí, es la A. Aquí veo, fijaros, que no hay diferencias prácticamente entre ellas. La respuesta correcta sería la A. Si tienes duda, yo aquí lo he hecho. Aquí he hecho todas las operaciones, repetidas de nuevo, para calcular en este caso el coeficiente de Schoeffel, y en este caso el coeficiente de Schoeffel, pues me queda 5 puntos por 86. Y fijaros que para que las diferencias entre varios grupos o entre una pareja de grupos fuese significativa, tendrían que tener una diferencia media de 5,86 unidades, cosa que veo aquí que ni de risa. Veis que las diferencias es, pues no llega a medio punto el que más. El que más hay es entre el 4,02 y el 4,72, 0,7. 0,7 es la diferencia más grande que hay entre una pareja de grupos y evidentemente si el coeficiente de SF, que es 5,86, pues me llevaría a la conclusión que antes obtuve simplemente mirando aquí. La respuesta correcta es que no hay que llevar a cabo ningún tipo porque la diferencia es significativa. Es decir, es importante, bueno, es imposible la B, ya lo dije, y es imposible que, analizando estos valores, simplemente a ojo se ve que es imposible que todas las diferencias sean significativas, entre otras cosas, porque es que hay dos que son iguales prácticamente, 22,7 y 22,6, está claro que entre esos dos grupos no va a haber una diferencia significativa. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 10. Me dice, si en la cepa Wistar queremos contrastar la diferencia entre el grupo de control con el resto de los grupos considerados como uno solo, es decir, como si fuese la media, tendremos que utilizar ¿qué coeficientes? Pues bueno, ya lo hemos hecho otras veces también, que cuando yo veo la diferencia que hay entre un grupo con la media de los restantes, que ese sería el concepto que se corresponde a considerarlo todos como si fuesen un único grupo, por la hipótesis nula sería que la media de ese primer grupo es igual que la media de los restantes, es decir, mu sub 2 más mu sub 3 más mu sub 4 más mu sub 5 dividido entre 4. Hipótesis alternativa es pues, que son distintas. ¿Qué tendría que hacer en este caso para llevármelo todo a la izquierda? Por tener cuidado. Lo primero es este 4 que está dividiendo, pasaría multiplicando a la izquierda. Es decir, a la izquierda me quedaría 4 mu sub 1. Y después, tanto el mu sub 2 como el mu sub 3, como el mu sub 4, como el mu sub 5, que están sumando o que son positivos, me da igual como lo diga, pasan a la izquierda restando. Es decir, esto es lo que me quedaría una vez que me llevase todo a la izquierda. Y automáticamente ya veo que para llevar a cabo este contraste, el valor de los C sub bis, el valor de los coeficientes, que es lo que me pregunta, valdrían, como veis, 4 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1. Por lo que la respuesta correcta, evidentemente, pues sería la C. La 11. Una vez realizado la ANOVA, el investigador procedió a analizar los datos como dos rectas de regresión, una por cada cepa de rata, entre la dosis tomada como variable cuantitativa y utilizada como predictora y la velocidad como variable a predecir, o también como variable independiente, variable dependiente, aunque ya sabéis que en este contexto es más correcto hablar de variable predictora y variable predicha. ¿El investigador que tendrá que realizar? Pues bueno, si ya me lo ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que es la pregunta más fácil, automática. Ya lo dijimos en la primera, cuando enfocamos el diseño, dijimos que
como de lo que él pretende demostrar, lo que él supone es que hay una relación entre la dosis y la velocidad para los dos tipos de ratas, pues que tendría que llevar a cabo pues, dos análisis de regresión. Pero fijaros que es que en el propio encabezado de la pregunta me dicen ya lo que tengo que responder. ¿Qué tendrá que realizar? Pues evidentemente dos análisis de regresión simple, uno por cada cepa de rata, es decir, dos análisis de regresión. La regresión lineal múltiple, tened cuidado que la regresión lineal múltiple se hace cuando yo voy a ver la relación que hay entre una determinada variable y al menos dos, ¿vale? Y al menos dos de la variable, pero no es eso lo que yo voy a llevar a cabo. Es, por ejemplo, si yo quiero estudiar qué relación hay entre, pues yo qué sé, entre la altura de una persona y el peso y la alimentación, por poner un ejemplo. Eso sería múltiple. Voy a ver la relación que hay entre una variable y al menos dos. La 12. ¿Cuál de las tres figuras siguientes se corresponde con los datos en el caso de la cepa Wistar, con los datos correspondientes para llevar a cabo la regresión? Bueno, pues yo creo que también es bastante fácil, ¿no? Si yo cojo los datos de la cepa Wistar y voy mirando, vamos a ver, veo que evidentemente por descarte pues son los de la figura 2. ¿Por qué, por ejemplo, no son los de la figura 1? Pues hombre, enseguida canta mucho con los del 2,5. Fijaros que en los del 2,5 hay muchos datos que son muy grandes. La mayoría, como veis, están por encima del 10. Y sin embargo aquí, en los datos correspondientes al 2,5, ninguno llega al 10. Como veis, están todos por debajo del 10. Con lo tanto, por descarte, de una manera muy rápida, esta estaría descartada. ¿Por qué no es la última? Pues hombre, no es la última porque fijaros que en los datos que yo veo aquí, los valores de la X son concretos, o 0, o 1, o 1,5, o 2, o 2,5. Por lo tanto, esta no vale. Claro que aquí los datos están, pues yo qué sé, aquí este punto que te estoy señalando, a esa rata le habría dado una dosis de 1,25, a ojo. No, 1,25 como veis no le doy a ninguna rata. Le doy o 0, o 1, o 1,5, o 2, o 2,5. Por lo tanto, esta sería la que se corresponde. A ver, habría que pararse más despacio, sobre todo si hubiese alguna que la respuesta es ninguna de las anteriores. Pero si yo me paro despacio a mirar, veré que efectivamente se corresponden estos datos exactamente con estos que tengo ahí arriba. Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería la B. Me dice ahora en el 13, tomando los datos de la cepa Wistar, ¿cuál sería el estadístico de contraste que tendría que hacer para contrastar la hipótesis de que la pendiente de la regresión entre la dosis y la velocidad es cero? ¿Vale? Tengo que ubicar el problema, ¿vale? Y tengo que hacer operaciones. Lo primero que tengo que hacer es que estoy trabajando con los datos de la cepa Wistar. Y estos datos lo que voy a hacer es copiarlos con los valores correspondientes. Que fijaros que tendría los del grupo de control, la X vale 0, los datos serían 0, 3,3, 0, 8,8, ¿entendéis, no? Este sería 0, 0,8, 0, 2,9, 0, 6,8, en fin, pues ahí tendría todos los datos y esos datos los he representado aquí en la nube de puntos que se corresponde con la imagen que tenía antes, ¿no? Pero bueno, estos serían los datos y lo siguiente que tendría que hacer es calcular, pues o bien a través de una calculadora o a través de Excel. Excel es rápido, la calculadora, es decir, Excel no lo podemos llevar a un examen, pero sí lo podemos utilizar para hacer una PEC. Pero con la calculadora tampoco sería, habría que echar un ratejo, porque ahí fijaros que hay bastantes valores, pero con la yo esto lo hice con la calculadora, no lo hice con Excel. De una manera rápida, calculo lo que vale la media de cada variable, la covarianza, el coeficiente de correlación e incluso la recta o ecuación, da igual decirlo de las dos maneras. En el formulario pone ecuación, yo utilizo más la palabra recta, pero bueno, da igual hablar de la ecuación de la regresión que de la recta de regresión, porque no deja de ser una recta. Pues aquí tengo también la ecuación de la recta de regresión. La pendiente que vale 3,81 y la ordenada en el origen o el intercepto que queda 4,67. Estas serían las fórmulas para obtener todos los valores a partir de estos que están aquí. Hay que tomar eso, hay que echar aquí un rato para obtener esos valores y falta decir que, bueno, hay que hacer aproximaciones, con lo cual el valor, pues difícil va a ser exactamente cualquiera de los tres que vienen aquí. Pero bueno, ahora después veremos qué nos sale. Vale, una vez que ya tengo eso, tengo que tener claro que me están preguntando que calcule el estadístico correspondiente al contraste de la pendiente de la recta. Eso es lo que me dicen, ¿no?
para contrastar la hipótesis de que la pendiente de la recta de regresión es 0. Si me voy a mi formulario a la página 16, veré que el estadístico del contraste de la pendiente es este, pero tengo que tener en mente esto de aquí, que esto no lo pone en la página. Siempre en la regresión, los contrastes que se llevan a cabo es que el elemento correspondiente, en este caso la pendiente, es significativamente o no distinta de 0. En este caso, la hipótesis alternativa es que es distinta de 0, la hipótesis contraria, la hipótesis nula es que mientras que no se demuestre lo contrario, pues que valdrá 0. Si calculo el estadístico del contraste siguiendo el procedimiento, aquí tengo todos los ingredientes, pues a mí me salió 4,98. Fijaros que tampoco hay mucha diferencia. Evidentemente la respuesta correcta sería la C. Siguiendo con los datos de la misma cepa, de la cepa Wistar, ¿cuánto vale el error típico de la distribución muestral de la pendiente? Pues tengo que tener claro que eso, cuando oigas la palabra error típico de, siempre es sigma, y en subíndice tengo que poner el elemento correspondiente. Si me piden el error típico de la media, pues sería sigma x barra. El error típico de la proporción muestral, pues sería sigma p. El error típico de la pendiente, pues sería sigma b. Si fuese el error típico de la ordenada en el origen, sigma p sub 0. Siempre que oiga la palabra el error típico es la desviación típica del valor muestral correspondiente. En este caso, de la pendiente. Si me voy a la misma página 16, veo que sigma b, como podéis ver, ya lo he utilizado también antes, es este elemento. Si sustituyo, a mí me queda 0,7656. Veis que el valor que más se aproxima, bastante aproximado, los dos primeros decimales prácticamente los tengo clavados, pues sería la B. Problema 15. Tomando de los datos de la cepa Long-Evans, ¿cuánto valdría el estadístico de contraste para poner a prueba la significatividad de la correlación? En este caso, tengo que hacer un contraste sobre si la correlación es o no significativa entre la dosis y la velocidad. Pero cuidado que hemos cambiado de raza, ¿eh? Ahora estoy con los datos de la cepa Long-Evans. ¿Qué tengo que hacer? Pues cogerme ahora los datos de la cepa Long-Evans, transformarlos o ponerlos uno debajo de otro, con el mismo matiz que antes dijimos, ¿vale? Los del grupo de control serían 0, por ejemplo, este que estoy aquí señalando sería 0,4,9, este que está aquí sería 2,2,9, en fin, ponerlos todos los valores, cogerse la calculadora o Excel, yo lo hice con la calculadora, y automáticamente sacaríamos todos los valores muestrales que yo necesito y sacaríamos los valores correspondientes a la recta de regresión. Fijaros que en este caso la correlación lineal es prácticamente inexistente, vale muy poco la correlación lineal. Si calculásemos, por ejemplo, el R cuadrado XY, que ya sabéis que de lo que me informa es de la proporción o el porcentaje de la variabilidad, en este caso de la velocidad, que es explicada por la raza, pues vería que es bastante pequeño. Pero bueno, dentro de la cepa Long-Evans. Eso, por ejemplo, no ocurría en la anterior. Vale, con menos rollo, si os vais a la página 16, a la primera fila, veréis que para llevar a cabo el análisis correspondiente a la correlación, si es significativo o no, tengo que tener en mente que la hipótesis que yo hago, la hipótesis alternativa, es que el coeficiente de correlación en la población ρ, esta ρ equivale a la mayúscula correspondiente. Recordad que las letras correspondientes a los parámetros poblacionales siempre se ponen en letras griegas, cuando son parámetros correspondientes de la muestra se ponen en la letra minúscula. La ρ es la letra mayúscula griega, la letra griega correspondiente a la R, ¿vale? El estadístico del contraste, tengo todos los ingredientes que necesito y eso a mí me queda 0,2593, que se parece bastante, como veis, a la A, prácticamente clavado. La respuesta correcta sería la A. 16. Me pregunta ahora que la ecuación de regresión entre la dosis como variable predictora y el movimiento como variable a predecir en puntuaciones típicas, importante eso de puntuaciones típicas, para la cepa Wistar también es importante, vale aproximadamente cuál de esas tres opciones. Bueno, tengo que recuperar los datos de la cepa Wistar, aquí los tengo, y tengo que tener claro, si os vais a la página 15, que cuando yo tengo puntuaciones típicas o tipificadas, que también se le llama de la misma manera, esta es la fórmula o la manera de calcular
la ecuación o la recta de regresión. Es muy fácil. La recta de regresión, la fórmula que tiene es z igual a un número, ese número es precisamente el coeficiente de correlación lineal, por el valor tipificado. Pues ya está, ya tengo la respuesta. La recta de regresión sería z' y igual al coeficiente de correlación lineal, que fijaros que vale 0.72078, yo lo he cogido con 4 decimales, 0.7208 o 0.72 si cogéis 2 decimales, por paréntesis el valor tipificado. Y recordar que el valor tipificado se obtiene restando la media y dividiendo entre la desviación típica, ¿vale? Por lo tanto, le tendría que restar la media, que es 1,4, y dividir entre 0,86. Fijaros que, evidentemente, se corresponde, salvo los problemas de decimales, hasta el segundo decimal, fijaros que es clavado a la opción C. 17. Dice ahora, el análisis de regresión aplicado a esta situación experimental asume que la variable independiente, en este caso la dosis, se ha medido sin error apreciable, es decir, más allá de la precisión de los instrumentos de registro. ¿Se puede afirmar que este supuesto se cumple en esta situación? Pues evidentemente que sí. Si hemos llevado a cabo un análisis en la cual a las ratas se le ha suministrado una determinada dosis de etanol, pues evidentemente se supone que, pues yo que sé, que lo hemos metido con una jeringa, pues que no nos hemos equivocado. Ten cuidado porque aquí tratan como de confundirte, porque en este contexto hay un concepto que es el concepto del error, pero que no se corresponde con eso que viene ahí. El error es la diferencia que hay entre el valor real y el valor estimado. En un problema de este tipo en concreto, se supone que el investigador, evidentemente, no va a echar por tierra un estudio, pues porque en vez de meterle un jeringazo con 2,5 le mete un jeringazo con 3,8. Por lo tanto, yo tengo claro que la respuesta correcta sería la. Perdón. Dice ahora el 18, indica una diferencia entre el ANOVA, que hemos realizado en las 10 primeras cuestiones de esta PEC, y el análisis de la regresión que hemos realizado desde la 11 hasta la 17. A ver, yo estoy casi seguro de que en la B, porque dice que en la A, en el ANOVA no se asume homocedasticidad. Eso es mentira, evidentemente, con lo cual esa está descartada. Precisamente uno de los supuestos de la ANOVA es la homocedasticidad. Y en la C lo que me dicen es que en la regresión la variable predictora tiene que ser continua, mientras que en el ANOVA el factor o factores deben ser variables nominales. Y eso no es cierto. Por ejemplo, en este caso en concreto, en el ANOVA, uno de los factores, por ejemplo la dosis, pues está claro que no es una variable nominal, ¿vale? Por lo tanto, la C no es correcta. Mientras que la B sí que es correcta, porque en el ANOVA, al ser de efectos fijos, yo no puedo hacer inferencias sobre qué ocurriría fuera de esas dosis. Es decir, yo con el ANOVA lo único que puedo hacer es ver si es o no significativo los diferentes niveles que yo controle del factor en relación con la variable dependiente. Pero yo no puedo hacer predicciones. Sí puedo hacer predicciones cuando llevo a cabo un análisis de la regresión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. 19. Si queremos poner a prueba la hipótesis nula de que las pendientes de regresión son idénticas en la cepa Wipstar que en la cepa Lord Evans, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues hombre, esta también un poco por reducción al absurdo, yo juraría que es la B. Digo juraría, ¿eh? Esta es la que menos claro tengo de todas. Yo, por ejemplo, esto, si fuese un examen, pues sería la que me dejaría en blanco, posiblemente. Estoy casi seguro de que es la D. Os digo estoy casi seguro porque no he visto las soluciones porque todavía no están colgadas. Pero, vamos, yo si tuviese que poner una, pondría la B. Pero igual digo que si me tuviese que dejar alguna en blanco, pues me dejaría en blanco. Vale. ¿Por qué no es la A? Pues hombre, dice, tendremos que utilizar un contraste de diferencia entre correlaciones asumiendo varianzas iguales. Asumiendo varianzas iguales, ¿por qué tendré que asumir varianzas iguales, no? Vale. Y luego está claro que si yo lo que quiero estimar es si las pendientes son idénticas, pues no veo que haya que hacer un análisis sobre las correlaciones. Tendré que hacer un contraste sobre las diferencias de las pendientes, no sobre las diferencias de las correlaciones. Con lo cual yo veo evidente que la A no es correcta. Y en cuanto a la C, tendremos que utilizar un contraste de diferencias entre medias asumiendo varianzas iguales. No lo tengo claro, ¿no?
Yo me decanto por la B. Tenemos que conocer la forma de la distribución muestral de la diferencia entre pendientes en grupos de dependientes, así como el error típico de la misma. Yo qué sé. Ahora que las he leído, no sé, no sé. No lo tengo claro. Yo creo que es la B, pero no me oculto y es la que más dudas tengo. Pero yo me decantaría por alguna, pues posiblemente me decantaría por la B. Voy a pensarla otro poquito más, voy a leerla aquí, para que cuando uno la lee, yo creo que es la B. Tenemos que conocer la forma de la distribución muestral, claro, eso está claro, de la diferencia entre las pendientes, claro, entre las pendientes de la recta de regresión, es la B, es la B, es la B. Tengo que hacer un contraste sobre las pendientes en la B. 20, más fácil. En regresión lineal múltiple, si el coeficiente de correlación de determinación múltiple r cuadrado es igual a cero, r cuadrado es el coeficiente de determinación múltiple, página 17. Y el coeficiente de determinación múltiple lo que explica es la parte de la variabilidad que es explicable con las dos variables independientes. Fijaros que si la r cuadrado vale cero, es porque no hay ninguna variabilidad de la variable dependiente que sería explicado a partir de las dos variables independientes. Por consiguiente, si yo cogiese alguna de ellas o cada una de ellas por separado, pues no me importaría ninguna información. Si en conjunto las dos no, importan, no aportan nada, por separado, pues tampoco. Y si no aportan nada, eso significa que la pendiente tendría que valer cero, porque justamente es el caso en el cual la recta de regresión no aporta ninguna valor. Porque lo que aporta está relacionado con r cuadrado. En el momento en que la r no sea cero, por pequeño que sea, al elevarlo al cuadrado, r cuadrado ya no va a ser cero. Por lo tanto, la respuesta aquí sí que está claro que tiene que ser la A. Y hasta ahí es todo, ¿vale? Bueno, pues voy a parar esto y, y ya está. Si tenéis alguna duda me preguntáis y la 18 la que me queda ahí con un poquillo de duda. Pero bueno, venga chicos, chao, un saludo.